Hay lugares que no deberían ser visitados, voces que no deberían ser escuchadas y advertencias que no deberían ser ignoradas. Esta noche, te invito a adentrarte en las profundidades de lo desconocido. No estás solo. Lo que escucharás a continuación son relatos oscuros, basados en testimonios, leyendas y verdades enterradas bajo el peso del miedo. Apaga las luces, ponte los audífonos y prepárate para cruzar el umbral hacia lo imposible. Estas son 3 historias que no te dejarán dormir. En medio de una tormenta en los Alpes suizos, 5 esquiadores deciden refugiarse en un antiguo albergue abandonado. El lugar parece intacto, como si alguien lo cuidara, pero no hay señales de vida, solo el eco del viento y unas huellas extrañas que desaparecen bajo la nieve. A medida que la noche avanza, uno a uno comienzan a tener alucinaciones con una figura encapuchada que los observa desde las ventanas. Pronto descubren un viejo diario oculto en el suelo de la cocina. Pertenece al último cuidador del refugio, quien hablaba de una presencia blanca que se alimenta del calor humano, absorbiendo poco a poco su voluntad y dejándolos congelados, desde adentro. Cuando amanece, solo uno de ellos logra salir. Sus pupilas están dilatadas, su piel amoratada, y jura que la tormenta hablaba su nombre. Un joven llamado Mauricio hereda una pequeña casa rural en un pueblo olvidado de Galicia. Al explorar el terreno, encuentra un antiguo pozo sellado con cadenas oxidadas y un letrero que dice: "No respondas". Durante la noche, empieza a escuchar una voz femenina que lo llama desde el interior del pozo. Dulce, suplicante. Día tras día, la voz le cuenta historias de su sufrimiento, de cómo fue encerrada viva por la gente del pueblo, acusada de brujería. Mauricio, conmovido, rompe las cadenas y libera algo que no debería haber salido. En las siguientes semanas, el pueblo entero comienza a morir en silencio, uno por uno, con los ojos vacíos y las lenguas arrancadas. Solo se oye una frase susurrada en los rincones: "Ahora es tu turno, Mauricio". Un guardia de seguridad nocturno es asignado a patrullar un edificio de oficinas recién cerrado por bancarrota. Hay 12 pisos, pero las instrucciones son claras: nunca subas al 9º piso. Le dicen que es peligroso por un problema estructural, pero al revisar las cámaras, nota algo extraño. El piso 9 no aparece en el sistema, como si no existiera. Una noche, ve movimiento en la pantalla. Una figura que camina en círculo dentro de un pasillo inexistente. Decide ir, rompiendo la regla. Al subir por las escaleras, encuentra un piso 9 completamente diferente al resto del edificio. Antiguo, con muebles de otra época y ventanas tapadas por madera. Allí, lo esperan los habitantes, entes sin rostro que repiten una rutina de oficina interminable, hasta que notan su presencia. El guardia intenta escapar, pero descubre que ya no hay escaleras. Solo un eterno pasillo que lo obliga a fichar su entrada, cada hora, para siempre. ¿Sigues ahí? Si llegaste hasta el final, tal vez algo se quedó contigo. Tal vez, mientras escuchabas, sentiste una mirada tras tu hombro, o una presencia silenciosa detrás de ti. Las historias ya fueron contadas, pero lo que hacen contigo, eso apenas comienza. Check 1, check 2, check. Y si alguna vez escuchas tu nombre en la oscuridad, recuerda, no respondas. Gap 3 es. Esta es una nueva historia de terror. Imagina una noche oscura y tormentosa. Un joven solo en su casa escucha un ruido extraño proveniente del sótano. Decide investigar, armado solo con una linterna. Los escalones crujen bajo sus pies mientras desciende lentamente. De repente, la linterna parpadea y se apaga. En la penumbra, siente una brisa helada y escucha un susurro que le llama por su nombre. Intenta retroceder, pero algo lo detiene.
Una mano fría y espectral lo agarra del tobillo. El joven intenta gritar pero su voz no sale. La mano tira de él, arrastrándolo hacia la oscuridad del sótano. Desaparece sin dejar rastro y la casa queda en silencio, como si nada hubiera sucedido. Dicen que, si escuchas con atención en noches de tormenta, todavía puedes escuchar sus gritos. Y si alguna vez escuchas tu nombre en la oscuridad, recuerda no respondas. Gracias por acompañarme en este escalofriante relato. Ahora permítanme compartir otra historia que les pondrá los pelos de punta. Imaginen una noche, serena pero con una calma inquietante. Una joven, sola en su apartamento, se fija en un espejo antiguo que heredó de su abuela. Su marco ornamentado y el cristal ligeramente deslustrado le dan una presencia misteriosa. Decide colgarlo en su dormitorio, sin darse cuenta de su oscura historia. GAP3S. Mientras se queda dormida, un suave y rítmico golpeteo la despierta sobresaltada. Mira a su alrededor, pero la habitación está vacía. El golpeteo continúa, y se da cuenta de que proviene del espejo. Con temor, se acerca a él, su reflejo la observa fijamente. De repente, el reflejo comienza a moverse por sí solo, sus ojos brillan con una mirada malévola. La mano del reflejo se extiende, atraviesa el cristal y la agarra de la muñeca con un férreo agarre. GAP3S. Intenta gritar, pero ningún sonido sale de sus labios. El reflejo la atrae hacia sí, su boca forma palabras que no puede oír. La habitación se vuelve más fría, y el golpeteo se intensifica, ahora viene de todas partes. En un último y desesperado forcejeo, se libera y rompe el espejo. Los pedazos se esparcen por el suelo, y el golpeteo cesa, se desploma, sin aliento y temblando. GAP3S. A la mañana siguiente, encuentra el espejo restaurado, colgado perfectamente en la pared, como si nada hubiera ocurrido. Pero ella sabe la verdad. El espejo es un portal, esperando a su próxima víctima. GAP3S. Así que, si alguna vez se encuentran con un espejo antiguo con una historia que no pueden rastrear, tengan cuidado, porque a veces, el reflejo que les devuelve la mirada no es el suyo. Y recuerden, es mejor dejar algunos reflejos sin ver. Esta es una nueva historia de terror. Imagina una antigua mansión, aislada en el borde de un denso bosque. Esta mansión ha estado deshabitada durante décadas, pero una familia decide mudarse, atraída por su bajo precio y la promesa de un nuevo comienzo. La mansión, con sus habitaciones polvorientas y pasillos largos, guarda secretos que pronto se revelarán. GAP3S. La primera noche, mientras todos duermen, la hija menor, Clara, escucha susurros provenientes del sótano. Con curiosidad y miedo, decide investigar. Al bajar los escalones crujientes, los susurros se vuelven más claros, pero no puede entender lo que dicen. Al llegar al fondo, encuentra una vieja puerta de madera, entreabierta. Empuja la puerta y entra en una habitación oscura, apenas iluminada por la luz de la luna que se filtra por una pequeña ventana. GAP3S. En el centro de la habitación, ve una figura oscura, con ojos brillantes que la observan. Los susurros se intensifican, llenando el aire con un lenguaje antiguo que no puede comprender. La figura se mueve lentamente hacia ella, alargando una mano esquelética. Clara intenta retroceder, pero sus pies parecen estar pegados al suelo. El miedo la paraliza, y los susurros se convierten en gritos ensordecedores. GAP3S. Justo cuando la figura está a punto de tocarla, Clara logra soltarse y corre escaleras arriba, cerrando la puerta de golpe. Al contarle a su familia, ellos no le creen, pensando que fue solo una pesadilla. Pero Clara sabe la verdad. La mansión está viva, y los susurros no pararán hasta que obtengan lo que quieren. GAP3S. Desde esa noche, Clara escucha los susurros cada vez que está sola. La familia decide mudarse, incapaz de soportar la creciente tensión y los extraños sucesos que comienzan a ocurrir. Pero Clara nunca olvida esa noche,
y los susurros la siguen, recordándole que algunos secretos nunca deben ser descubiertos. GAP3S. Así que, si alguna vez te encuentras en una vieja mansión, escucha con atención. Porque los susurros en la oscuridad pueden estar esperando a que alguien los escuche. Y recuerden, algunos secretos están mejor guardados en la oscuridad. Esta es una nueva historia de terror. Imagina un antiguo hospital psiquiátrico, abandonado en las afueras de la ciudad. Durante años, ha sido el escenario de leyendas urbanas y relatos de lo paranormal. Pero una noche, un grupo de jóvenes decide explorar el lugar, desafiando las advertencias de los lugareños. GAP3S. Al entrar, el aire está cargado de una quietud inquietante. Pasillos largos y oscuros se extienden ante ellos, y el sonido de sus pasos resuena en las paredes decrépitas. A medida que avanzan, empiezan a escuchar ruidos extraños, susurros lejanos, puertas que crujen y, lo más perturbador, el eco de pasos que no pertenecen a ninguno de ellos. GAP3S. Uno de los jóvenes, Emma, siente una presencia detrás de ella. Al voltear, no ve a nadie, pero el aire a su alrededor se vuelve helado. Los susurros se intensifican y parecen formar palabras que no puede entender pero que llenan su corazón de terror. GAP3S. El grupo llega a una sala de tratamiento, donde encuentran viejos instrumentos médicos y camillas oxidadas. De repente, las luces parpadean y se apagan, sumiéndolos en la oscuridad total. GAP3S. En medio de la penumbra, Emma siente una mano fría rozar la suya. Grita, y los demás encienden sus linternas, pero no hay nadie más en la sala. Deciden abandonar el hospital, pero al llegar a la salida, la puerta se cierra de golpe, atrapándolos adentro. GAP3S. Los pasos y susurros los rodean, y una risa macabra resuena en los pasillos. Desesperados buscan otra salida, pero el hospital parece un laberinto sin fin. GAP3S. Emma, en un acto de valentía, se separa del grupo para encontrar una ventana por donde escapar. Finalmente encuentra una ventana rota y logra salir, llamando a los demás para que la sigan. Uno a uno, escapan del hospital, pero Emma sabe que algo ha cambiado. GAP3S. Los ecos de los pasos y los susurros la siguen, incluso fuera del hospital. Desde esa noche, Emma escucha esos pasos cada vez que está sola. Las sombras parecen moverse a su alrededor, y el aire se vuelve frío sin razón aparente. GAP3S. Los demás intentan olvidar lo sucedido, pero Emma sabe que el hospital no los ha dejado ir completamente. Los ecos de esa noche la seguirán siempre, recordándole que algunos lugares están mejor abandonados. GAP3S. Así que si alguna vez te sientes atraído por la curiosidad de explorar lugares abandonados, recuerda que algunos ecos nunca se desvanecen. Y recuerden, algunos lugares están mejor dejados en el olvido. Esta es una nueva historia de terror. Imagina un pequeño y antiguo pueblo, rodeado de densos bosques. En el centro del pueblo, hay una vieja iglesia con un órgano que ha estado en silencio durante décadas. Los lugareños cuentan que cada noche de luna llena, una melodía fantasmal se puede escuchar emanando de la iglesia, aunque nadie se atreve a investigar. GAP3S. Una noche, un músico curioso, llamado Daniel, decide desentrañar el misterio. Equipado con una linterna y su grabadora, se adentra en la iglesia justo cuando el reloj marca la medianoche. El ambiente es sobrecogedor, con bancos polvorientos y vitrales rotos que dejan pasar la luz de la luna. GAP3S. De repente, una nota suave y melancólica resuena en el aire, seguida por otra, formando una melodía triste pero hermosa. Daniel se acerca al órgano, pero no hay nadie sentado allí. Las teclas se mueven solas, como si una fuerza invisible estuviera tocando. GAP3S. Daniel enciende su grabadora y comienza a documentar lo que ve y escucha. Sin previo aviso, la melodía se detiene, y un silencio sepulcral llena la iglesia. La temperatura desciende bruscamente, y Daniel siente una presencia detrás de él. Al voltear ve una figura espectral,
Una mujer con un vestido antiguo, sus ojos llenos de tristeza. Gap 3S. La figura comienza a tocar el órgano de nuevo, y Daniel se da cuenta de que la melodía es una llamada, una súplica. La mujer le cuenta, sin palabras, que su alma está atrapada en la iglesia, condenada a tocar el órgano cada noche de luna llena. Gap 3S. Conmovido, Daniel promete ayudarla. Investiga los archivos del pueblo y descubre un antiguo ritual para liberar almas atrapadas. La siguiente noche de luna llena, Daniel realiza el ritual en la iglesia, recitando las palabras sagradas y tocando la melodía en el órgano. Gap 3S. La figura de la mujer aparece una vez más, pero esta vez con una expresión de alivio. Lentamente se desvanece en la luz de la luna, liberada finalmente de su tormento. Gap 3S. Desde esa noche, la iglesia permanece en silencio, y la melodía fantasmal nunca se escucha de nuevo. Así que, si alguna vez escuchas una melodía inexplicable en la noche, recuerda que puede ser un alma en busca de liberación. Y recuerden, algunas melodías nunca deberían ser tocadas. Esta es una nueva historia de terror. Imagina una antigua mansión en las afueras de la ciudad, abandonada desde hace décadas. Sus muros están cubiertos de hiedra, y su interior es un laberinto de habitaciones polvorientas y muebles cubiertos con sábanas blancas. En el salón principal, hay un retrato antiguo de una mujer. Sus ojos parecen seguirte a donde quiera que vayas. Gap 3S. Una noche, un grupo de amigos decide explorar la mansión como un desafío. Entre ellos está Laura, una apasionada de la historia del arte. Armados con linternas y cámaras, entran en la mansión justo cuando el reloj marca la medianoche. El aire es denso y el silencio es abrumador, roto solo por el crujido ocasional de las tablas del suelo. Gap 3S. Al llegar al salón principal, Laura se siente inmediatamente atraída por el retrato. La mujer en la pintura tiene una expresión de tristeza y desesperación que la intriga. Mientras los demás exploran la mansión, Laura se queda observando el retrato, sintiendo una extraña conexión con la figura pintada. Gap 3S. De repente, las luces de las linternas parpadean y una ráfaga de viento frío atraviesa la habitación. Laura siente una presencia detrás de ella y al voltear ve una sombra oscura que se mueve hacia el retrato. La sombra parece fusionarse con la pintura y de repente la mujer en el retrato comienza a moverse. Sus labios se abren y una voz susurra: «Sálvame». Gap 3S. Laura, asustada pero decidida, comienza a investigar la historia de la mansión. Descubre que la mujer en el retrato era la antigua dueña de la casa, condenada por una maldición a estar atrapada en la pintura por toda la eternidad. Decidida a liberarla, Laura encuentra un antiguo libro de hechizos en la biblioteca de la mansión. Gap 3S. La siguiente noche, Laura regresa a la mansión con el libro en mano. Frente al retrato comienza a recitar las palabras del hechizo. La habitación se llena de una luz brillante y la mujer en el retrato comienza a desvanecerse. Con un último susurro de agradecimiento, la figura desaparece y el retrato se convierte en una simple pintura vacía. Gap 3S. Desde esa noche, la mansión se siente diferente, más ligera, como si un peso hubiera sido levantado. Laura y sus amigos nunca olvidarán esa noche y la lección aprendida. Algunas almas solo desean ser liberadas. Gap 3S. Y recuerden, algunas pinturas nunca deberían ser observadas demasiado de cerca. Esta es una nueva historia de terror. Imagina una pequeña tienda de antigüedades en un callejón oscuro de la ciudad. La tienda está llena de objetos antiguos y curiosidades de todo el mundo, cada uno con su propia historia. En una vitrina polvorienta, yace una caja de música antigua, decorada con intrincados grabados y una bailarina de porcelana en su interior. Gap 3S. Un día, un coleccionista llamado Marcos entra en la tienda en busca de algo especial. Sus ojos se posan en la caja de música
y siente una atracción irresistible hacia ella. Decide comprarla y llevarla a casa, sin saber que la caja guarda un oscuro secreto. GAP3 ES. Esa noche, Marcos se sienta en su sala de estar y da cuerda a la caja de música. Una melodía hipnótica empieza a sonar y la bailarina de porcelana comienza a girar. A medida que la música continúa, Marcos se siente transportado a un estado de trance. GAP3S. De repente, la música se detiene abruptamente y la bailarina se detiene en una pose extraña, con los brazos extendidos hacia adelante. Marcos siente una presencia extraña en la habitación, y al mirar a su alrededor, ve sombras moviéndose en las paredes. GAP3. Aterrorizado, intenta apagar la caja de música, pero la tapa no se cierra. La música vuelve a sonar, esta vez más fuerte y más inquietante. Las sombras en las paredes se convierten en figuras humanas que parecen bailar al ritmo de la melodía. GAP3S. Marcos encuentra un viejo diario dentro de la caja de música. Al leerlo, descubre que la caja perteneció a una joven bailarina que murió trágicamente durante una actuación. Su espíritu quedó atrapado en la caja de música, condenada a repetir su última danza una y otra vez. GAP3S. Decidido a liberar al espíritu, Marcos lleva la caja de música a un teatro abandonado, el lugar donde la bailarina murió. En el escenario, da cuerda a la caja por última vez y la música comienza a sonar. La figura de la bailarina aparece en el escenario, realizando su última danza. GAP3S. Con un último giro, la figura de la bailarina se desvanece y la música se detiene. La caja de música se cierra por sí sola y por primera vez en años, el teatro se siente en paz. Marcos se da cuenta de que ha liberado a la bailarina de su maldición y deja la caja en el teatro como un tributo a su memoria. Y recuerden, algunas melodías esconden secretos que es mejor no desvelar. Esta es una nueva historia de terror. Imagina una pequeña tienda de antigüedades en un callejón oscuro de la ciudad. La tienda está llena de objetos antiguos y curiosidades de todo el mundo, cada uno con su propia historia. En una vitrina polvorienta, yace una caja de música antigua, decorada con intrincados grabados y una bailarina de porcelana en su interior. GAP3S. Un día, un coleccionista llamado Marcos entra en la tienda en busca de algo especial. Sus ojos se posan en la caja de música y siente una atracción irresistible hacia ella. Decide comprarla y llevarla a casa, sin saber que la caja guarda un oscuro secreto. GAP3ES. Esa noche, Marcos se sienta en su sala de estar y da cuerda a la caja de música. Una melodía hipnótica empieza a sonar y la bailarina de porcelana comienza a girar. A medida que la música continúa, Marcos se siente transportado a un estado de trance. GAP3S. De repente, la música se detiene abruptamente y la bailarina se detiene en una pose extraña, con los brazos extendidos hacia adelante. Marcos siente una presencia extraña en la habitación, y al mirar a su alrededor, ve sombras moviéndose en las paredes. GAP3S. Aterrorizado, intenta apagar la caja de música, pero la tapa no se cierra. La música vuelve a sonar, esta vez más fuerte y más inquietante. Las sombras en las paredes se convierten en figuras humanas que parecen bailar al ritmo de la melodía. GAP3S. Marcos encuentra un viejo diario dentro de la caja de música. Al leerlo, descubre que la caja perteneció a una joven bailarina que murió trágicamente durante una actuación. Su espíritu quedó atrapado en la caja de música, condenada a repetir su última danza una y otra vez. GAP3S. Decidido a liberar al espíritu, Marcos lleva la caja de música a un teatro abandonado, el lugar donde la bailarina murió. En el escenario, da cuerda a la caja por última vez y la música comienza a sonar. La figura de la bailarina aparece en el escenario, realizando su última danza. GAP3S. Con un último giro, la figura de la bailarina se desvanece y la música se detiene. La caja de música se cierra por sí sola y por primera vez en años, el teatro se siente en paz. Marcos se da cuenta de que ha liberado a la bailarina de su maldición
y deja la caja en el teatro como un tributo a su memoria. Y recuerden, algunas melodías esconden secretos que es mejor no desvelar. Esta es una nueva historia de terror. Imagina una antigua biblioteca, olvidada por el tiempo, situada en lo más profundo de un bosque denso. La biblioteca está repleta de libros polvorientos y manuscritos que datan de siglos atrás. Según la leyenda local, un bibliotecario fantasma habita en este lugar, custodiando un libro maldito que nadie debe leer. GAP3S. Una noche, una joven estudiante llamada Elena, apasionada por los libros antiguos, decide explorar la biblioteca en busca de material para su tesis. Al entrar, siente una mezcla de emoción y temor. La atmósfera es pesada, y el silencio es interrumpido solo por el crujido ocasional de las estanterías de madera. GAP3S. Mientras Elena recorre los pasillos, encuentra un libro con una cubierta de cuero negro y sin título. Intrigada lo toma y empieza a leerlo. A medida que avanza en la lectura, se da cuenta de que el libro narra la historia de un bibliotecario que hizo un pacto con fuerzas oscuras para obtener conocimiento ilimitado. Sin embargo, el precio fue su alma, condenada a vagar por la biblioteca para siempre. GAP3S. De repente, Elena siente una presencia detrás de ella. Al voltear, ve una figura espectral con ojos vacíos y una expresión de tristeza profunda. Es el bibliotecario fantasma. Con una voz susurrante y llena de desesperación, le advierte que debe dejar el libro y abandonar la biblioteca antes de que sea demasiado tarde. GAP3S. Elena, aterrorizada pero determinada, se da cuenta de que tiene la oportunidad de liberar al bibliotecario de su maldición. Decide continuar leyendo el libro, buscando una forma de romper el hechizo. Página tras página, descifra antiguos encantamientos y rituales olvidados. GAP3S. Finalmente, encuentra un pasaje que describe cómo destruir el libro para liberar al alma atrapada. Con valentía, Elena lleva el libro a una chimenea en el centro de la biblioteca y lo arroja al fuego. A medida que las llamas consumen el libro, el bibliotecario fantasma empieza a desvanecerse, agradeciéndole con una mirada de paz. GAP3S. La biblioteca, una vez opresiva, ahora se siente ligera y tranquila. Elena sale del lugar, sabiendo que ha liberado un alma atormentada y que la biblioteca puede descansar en paz. Esta es una nueva historia de terror. Imagina un hotel antiguo en el corazón de una ciudad bulliciosa. Este hotel, con sus paredes adornadas y alfombras rojas, esconde un secreto que ha sido pasado por alto durante décadas. En el 9º piso, hay una habitación que parece no existir en los registros del hotel. La habitación 909. GAP3S. La leyenda dice que cualquiera que entre en esa habitación nunca vuelve a salir. Una noche, un periodista llamado Marco, conocido por su escepticismo, decide investigar la misteriosa habitación para su próximo artículo. Al llegar al 9º piso, nota que la puerta de la habitación 909 está entreabierta, como si lo invitaran a entrar. GAP3S. Con una mezcla de curiosidad y nerviosismo, Marco empuja la puerta y entra. La habitación está en perfecto estado, como si alguien la estuviera cuidando. Sin embargo, hay una sensación de vacío y frío en el aire. De repente, la puerta se cierra de golpe detrás de él. Marco intenta abrirla, pero parece estar sellada. GAP3S. Mientras busca una salida, Marco encuentra un diario en una mesita de noche. Al leerlo, descubre que pertenece a un huésped que desapareció hace muchos años. El diario describe cómo el huésped también quedó atrapado en la habitación y cómo, poco a poco, la habitación comenzó a cambiar, distorsionando la realidad y jugando con su mente. GAP3S. De pronto, los muebles empiezan a moverse solos, y las paredes parecen acercarse. Marco siente una presencia oscura que lo observa. Desesperado, sigue leyendo el diario, buscando una forma de escapar. En las últimas páginas, el huésped menciona un antiguo ritual que puede liberar a las almas atrapadas,
y destruir la maldición de la habitación, GAP3S. Con el tiempo en su contra, Marco realiza el ritual, recitando las palabras antiguas y encendiendo una vela en el centro de la habitación. A medida que la vela se consume, la habitación comienza a desvanecerse, y Marco siente que es liberado de su prisión. GAP3S. Marco se encuentra de nuevo en el pasillo del hotel, frente a la ahora inexistente puerta de la habitación 909. Al mirar a su alrededor, se da cuenta de que ha sido salvado, pero con una advertencia: no todas las puertas deben ser abiertas. Esta es una nueva historia de terror. Imagina una tranquila casa de campo, rodeada de un denso bosque. Esta casa, con su fachada pintoresca y su jardín bien cuidado, oculta un misterio que ha desconcertado a sus habitantes durante generaciones. En el sótano, hay una puerta antigua y desgastada que conduce a una red de túneles subterráneos. Los lugareños susurran sobre sombras que se mueven por su cuenta y ecos de voces que no pertenecen a ningún ser viviente. GAP3S. Una familia recién llegada, los Martínez, deciden explorar los túneles después de escuchar los rumores. Con linternas en mano, descienden al oscuro sótano y abren la puerta crujiente. Los túneles están fríos y húmedos, con paredes cubiertas de musgo y raíces que sobresalen como dedos esqueléticos. GAP3S. Mientras avanzan, sienten una presencia que los sigue, pero al voltear, no ven nada. Sin embargo, las sombras en las paredes parecen retorcerse y moverse por su cuenta. La hija menor, Lucía, se detiene de repente y señala una figura oscura al final del túnel. La figura parece llamarla, susurrando su nombre. GAP3S. Aterrorizados, los Martínez deciden regresar, pero el camino de vuelta parece haber cambiado. Los túneles se vuelven un laberinto sin fin, y las sombras se vuelven más agresivas, empujándolos y murmurando en sus oídos. Desesperados, buscan una salida, pero cada puerta que abren los lleva más profundo en el laberinto. GAP3S. Finalmente encuentran una sala grande con un altar en el centro. En el altar hay un libro antiguo y polvoriento. Al abrirlo, descubren que contiene un conjuro para disipar las sombras y encontrar la salida. Con las manos temblorosas, recitan las palabras del libro y encienden una serie de velas alrededor del altar. GAP3S. Las sombras comienzan a retroceder y una luz cálida llena la sala. Un camino claro aparece ante ellos, guiándolos de vuelta a la puerta del sótano. Exhaustos pero aliviados, los Martínez emergen del sótano, dejando atrás los túneles y las sombras que habitan en ellos. GAP3S. Desde ese día la puerta del sótano permanece cerrada, y la familia Martínez sabe que hay misterios que es mejor dejar sin resolver. Esta es una nueva historia de terror. En una pequeña ciudad, existe una biblioteca antigua, conocida por su vasta colección de libros raros y manuscritos olvidados. Entre sus estanterías polvorientas se encuentra un diario encuadernado en cuero, cubierto de telarañas y polvo. Nadie sabe a quién pertenecía ni cómo llegó allí. Un día, un joven investigador llamado Javier, atraído por su curiosidad, decide hojear el diario. Al abrirlo, descubre páginas llenas de escritos en una lengua desconocida y dibujos perturbadores. A medida que avanza, comienza a sentir una presencia inquietante a su alrededor. Las luces de la biblioteca parpadean y un frío inexplicable recorre su espalda. GAP3S. Javier se da cuenta de que el diario parece narrar eventos futuros, con fechas exactas y detalles precisos. Lo más inquietante es que los eventos descritos comienzan a suceder en la vida real, uno tras otro, como si estuviera prediciendo el destino de aquellos que lo leen. Desesperado por entender, Javier busca la ayuda de un lingüista experto, GAP3S. El lingüista, al examinar el diario, se da cuenta de que está escrito en una lengua antigua, casi olvidada.
descifra que el diario es en realidad un grimorio, un libro de hechizos creado por un antiguo culto. Los dibujos perturbadores son símbolos de invocación, y los escritos son conjuros que atan el destino de quien los lee. GAP3S, al darse cuenta del peligro, Javier intenta destruir el diario, pero cada intento resulta inútil. El libro parece indestructible. Las predicciones comienzan a volverse más personales y amenazantes, describiendo la inminente muerte de Javier. Con el tiempo en su contra, decide realizar un ritual de exorcismo descrito en el grimorio para deshacerse de la maldición. GAP3S. En una noche oscura y tormentosa, Javier reúne los ingredientes necesarios y sigue las instrucciones al pie de la letra. Al recitar las palabras del exorcismo, las sombras en la habitación comienzan a moverse y una figura oscura emerge del diario. Con un último esfuerzo, Javier completa el ritual y la figura desaparece, dejando el diario en blanco. GAP3S. Agotado pero victorioso, Javier cierra el diario y lo guarda en una caja fuerte, prometiendo nunca más abrirlo. La biblioteca vuelve a su calma habitual, pero Javier sabe que algunos misterios están destinados a permanecer cerrados para siempre. Esta es una nueva historia de terror. En una tienda de antigüedades en una ciudad olvidada por el tiempo, se encuentra un espejo antiguo, con un marco dorado y ornamentado. El espejo es conocido por su belleza y su misterio, pues se dice que refleja más que solo la imagen de quien se mira en él. Un día, una joven llamada Elena, fascinada por la historia del espejo, decide comprarlo y llevarlo a su hogar. Al colgarlo en su sala, nota que el reflejo en el espejo parece diferente, como si mostrara una versión más oscura y retorcida de su mundo. Con el paso de los días, Elena comienza a notar cosas extrañas, objetos reflejados en el espejo que no existen en la realidad, sombras que se mueven por su cuenta y una figura oscura que parece observarla desde el otro lado. Una noche, mientras Elena se mira en el espejo, la figura oscura se acerca más, revelando ser una versión distorsionada de sí misma. La figura comienza a hablarle, revelando secretos oscuros y deseos ocultos que Elena nunca se atrevió a expresar. Aterrorizada, Elena intenta cubrir el espejo, pero la figura oscura la sigue, apareciendo en cualquier superficie reflectante de su casa. Desesperada, busca la ayuda de un experto en lo paranormal, quien le cuenta la verdad sobre el espejo. Es un portal a un mundo oscuro, donde las almas atormentadas quedan atrapadas para siempre. Para cerrar el portal, Elena debe enfrentarse a su doble oscuro y realizar un ritual de purificación. En una noche de luna llena, con el experto a su lado, Elena recita las palabras del ritual, mientras su reflejo oscuro intenta detenerla. Con gran esfuerzo, logra completar el ritual, y la figura oscura desaparece, dejando el espejo vacío y sin reflejo. Elena, agotada pero aliviada, decide deshacerse del espejo, llevándolo de vuelta a la tienda de antigüedades. Al salir de la tienda, mira una última vez al espejo, ahora sin vida, y siente una paz que no había sentido en mucho tiempo. Pero al alejarse, no nota que en el reflejo del escaparate de la tienda, una sombra oscura la observa, esperando su próximo momento para regresar. Esta es una nueva historia de terror. En una antigua casa de campo, olvidada por el tiempo, se encuentra un diario oculto en un compartimento secreto detrás de una pared. El diario, cubierto de polvo y con páginas amarillentas, pertenece a una joven llamada Isabela, quien vivió en la casa hace más de un siglo. Un día, una pareja de recién casados, Laura y Marcos, decide comprar la casa para renovarla y convertirla en su hogar. Mientras exploran la casa, Laura encuentra el diario y, fascinada por su antigüedad, comienza a leerlo. Al principio las entradas parecen inocentes, describiendo la vida cotidiana de Isabela, pero pronto, las páginas revelan un oscuro secreto. Isabela habla de extrañas presencias en la casa, sombras que la seguían y voces que susurraban su nombre en la noche.
describe cómo poco a poco fue perdiendo la cordura, atormentada por esas entidades invisibles. Laura, intrigada y asustada a la vez, no puede dejar de leer. Cada noche siente una presencia en la casa, similar a lo que Isabella describía en su diario. Una noche, Laura decide confrontar la fuente de esos susurros. Siguiendo las indicaciones del diario, encuentra un sótano oculto debajo de la casa. Al entrar, descubre un altar antiguo con símbolos oscuros y fotografías de Isabella. De repente, las puertas del sótano se cierran de golpe y Laura se encuentra atrapada. Las sombras comienzan a moverse a su alrededor, susurrando su nombre, tal como lo hicieron con Isabella. Desesperada, Laura intenta recordar las últimas palabras del diario, donde Isabella mencionaba un ritual para liberar las almas atrapadas. Con el diario en mano, recita las palabras del ritual, mientras las sombras se acercan cada vez más. Con un último esfuerzo, logra completar el ritual y las sombras desaparecen, liberando las almas atormentadas. Laura, exhausta pero aliviada, sale del sótano y decide quemar el diario, para que nadie más sufra el mismo destino. Mientras las llamas consumen las páginas, siente una paz que no había sentido en mucho tiempo. Pero al mirar por la ventana, ve una figura oscura observándola desde el bosque, esperando su próximo momento para regresar. Esta es una nueva historia de terror. En un pequeño y remoto pueblo, conocido por sus leyendas y misterios, un joven llamado Daniel hereda una antigua mansión de su abuelo. La mansión, llena de antigüedades y reliquias, parece guardar secretos en cada rincón. Mientras explora el ático, Daniel encuentra una llave de aspecto extraño, con grabados que no reconoce. Intrigado, decide investigar su origen. Daniel lleva la llave a un historiador local, quien le cuenta que la llave pertenece a una antigua puerta que ha estado cerrada durante siglos, en una cueva cercana al pueblo. La cueva, según las leyendas, es un lugar maldito donde desaparecieron muchas personas a lo largo de los años. Ignorando las advertencias, Daniel decide descubrir qué hay detrás de esa puerta. Una noche, armado con una linterna y la llave, se adentra en la cueva. El aire se vuelve más frío y pesado a medida que avanza. Finalmente, llega a una puerta de piedra, cubierta de musgo y telarañas. Con manos temblorosas, inserta la llave en la cerradura y la gira. La puerta se abre con un chirrido ensordecedor, revelando un túnel oscuro que parece no tener fin. A medida que avanza, Daniel siente que algo lo observa. Las paredes del túnel están cubiertas de inscripciones antiguas y símbolos que parecen contar una historia de sufrimiento y desesperación. De repente, escucha un susurro que llama su nombre. La voz, aunque suave, parece venir de todas direcciones. Daniel, lleno de miedo pero también de curiosidad, sigue avanzando. Finalmente, llega a una cámara amplia, iluminada por una luz tenue que emana de un altar en el centro. Sobre el altar hay un cofre antiguo, cerrado con un candado que parece hecho del mismo material que la llave. Daniel abre el cofre y encuentra un diario antiguo, similar al que encontró Laura en la historia anterior. El diario revela la historia de un grupo de personas que, hace siglos, intentaron abrir un portal a otra dimensión, buscando conocimiento prohibido. Sin embargo, al hacerlo, liberaron entidades oscuras que los atormentaron hasta su muerte. Las inscripciones en las paredes del túnel eran sus gritos de ayuda, grabados en un último intento desesperado por advertir a otros. Daniel, sintiendo una presencia oscura a su alrededor, decide cerrar el cofre y salir de la cueva. Al llegar a la entrada, se da cuenta de que la llave ha desaparecido, y la puerta de piedra se ha sellado de nuevo. Desde ese día, Daniel siente que algo lo sigue, una sombra que se mueve en los rincones de su visión. Decide regresar al pueblo y contar su experiencia, advirtiendo a otros de no repetir su error. Y recuerden, algunas puertas están destinadas a permanecer cerradas.
Esta es una nueva historia de terror. En un pequeño y remoto pueblo, conocido por sus leyendas y misterios, un joven llamado Daniel hereda una antigua mansión de su abuelo. La mansión, llena de antigüedades y reliquias, parece guardar secretos en cada rincón. Mientras explora el ático, Daniel encuentra una llave de aspecto extraño, con grabados que no reconoce. Intrigado, decide investigar su origen. Daniel lleva la llave a un historiador local, quien le cuenta que la llave pertenece a una antigua puerta que ha estado cerrada durante siglos, en una cueva cercana al pueblo. La cueva, según las leyendas, es un lugar maldito donde desaparecieron muchas personas a lo largo de los años. Ignorando las advertencias, Daniel decide descubrir qué hay detrás de esa puerta. Una noche, armado con una linterna y la llave, se adentra en la cueva. El aire se vuelve más frío y pesado a medida que avanza. Finalmente, llega a una puerta de piedra, cubierta de musgo y telarañas. Con manos temblorosas, inserta la llave en la cerradura y la gira. La puerta se abre con un chirrido ensordecedor, revelando un túnel oscuro que parece no tener fin. A medida que avanza, Daniel siente que algo lo observa. Las paredes del túnel están cubiertas de inscripciones antiguas y símbolos que parecen contar una historia de sufrimiento y desesperación. De repente, escucha un susurro que llama su nombre. La voz, aunque suave, parece venir de todas direcciones. Daniel, lleno de miedo pero también de curiosidad, sigue avanzando. Finalmente, llega a una cámara amplia, iluminada por una luz tenue que emana de un altar en el centro. Sobre el altar hay un cofre antiguo, cerrado con un candado que parece hecho del mismo material que la llave. Daniel abre el cofre y encuentra un diario antiguo, similar al que encontró Laura en la historia anterior. El diario revela la historia de un grupo de personas que, hace siglos, intentaron abrir un portal a otra dimensión, buscando conocimiento prohibido. Sin embargo, al hacerlo, liberaron entidades oscuras que los atormentaron hasta su muerte. Las inscripciones en las paredes del túnel eran sus gritos de ayuda, grabados en un último intento desesperado por advertir a otros. Daniel, sintiendo una presencia oscura a su alrededor, decide cerrar el cofre y salir de la cueva. Al llegar a la entrada, se da cuenta de que la llave ha desaparecido y la puerta de piedra se ha sellado de nuevo. Desde ese día, Daniel siente que algo lo sigue, una sombra que se mueve en los rincones de su visión. Decide regresar al pueblo y contar su experiencia, advirtiendo a otros de no repetir su error. Y recuerden, algunas puertas están destinadas a permanecer cerradas. Esta es otra nueva historia de terror. En un pequeño y remoto pueblo, conocido por sus leyendas y misterios, un joven llamado Daniel hereda una antigua mansión de su abuelo. La mansión, llena de antigüedades y reliquias, parece guardar secretos en cada rincón. Mientras explora el ático, Daniel encuentra una llave de aspecto extraño, con grabados que no reconoce. Intrigado, decide investigar su origen. Daniel lleva la llave a un historiador local, quien le cuenta que la llave pertenece a una antigua puerta que ha estado cerrada durante siglos, en una cueva cercana al pueblo. La cueva, según las leyendas, es un lugar maldito donde desaparecieron muchas personas a lo largo de los años. Ignorando las advertencias, Daniel decide descubrir qué hay detrás de esa puerta. Una noche, armado con una linterna y la llave, se adentra en la cueva. El aire se vuelve más frío y pesado a medida que avanza. Finalmente, llega a una puerta de piedra, cubierta de musgo y telarañas. Con manos temblorosas, inserta la llave en la cerradura y la gira. La puerta se abre con un chirrido ensordecedor, revelando un túnel oscuro que parece no tener fin. A medida que avanza, Daniel siente que algo lo observa. Las paredes del túnel están cubiertas de inscripciones antiguas y símbolos que parecen contar una historia de sufrimiento y desesperación. De repente, escucha un susurro que llama su nombre. La voz, aunque suave, parece venir de todas direcciones. Daniel, lleno de miedo pero también de curiosidad,
sigue avanzando. Finalmente, llega a una cámara amplia, iluminada por una luz tenue que emana de un altar en el centro. Sobre el altar hay un cofre antiguo, cerrado con un candado que parece hecho del mismo material que la llave. Daniel abre el cofre y encuentra un diario antiguo, similar al que encontró Laura en la historia anterior. El diario revela la historia de un grupo de personas que, hace siglos, intentaron abrir un portal a otra dimensión, buscando conocimiento prohibido. Sin embargo, al hacerlo, liberaron entidades oscuras que los atormentaron hasta su muerte. Las inscripciones en las paredes del túnel eran sus gritos de ayuda, grabados en un último intento desesperado por advertir a otros. Daniel, sintiendo una presencia oscura a su alrededor, decide cerrar el cofre y salir de la cueva. Al llegar a la entrada, se da cuenta de que la llave ha desaparecido y la puerta de piedra se ha sellado de nuevo. Desde ese día, Daniel siente que algo lo sigue, una sombra que se mueve en los rincones de su visión. Decide regresar al pueblo y contar su experiencia, advirtiendo a otros de no repetir su error. Recuerden, algunas puertas están destinadas a permanecer cerradas. Esta es una tercera nueva historia de terror. En un pequeño pueblo costero, conocido por sus tormentas y naufragios, una joven llamada Elena hereda una antigua cabaña de su tía abuela. La cabaña, situada en un acantilado, tiene una vista impresionante del mar, pero también una historia oscura. La tía abuela de Elena, según las leyendas locales, desapareció misteriosamente una noche de tormenta, y algunos dicen que fue atraída por una melodía fantasmagórica. Elena, intrigada por las historias, decide pasar una temporada en la cabaña para investigar. Una noche, mientras una tormenta azota el acantilado, Elena escucha una melodía suave y melancólica que parece venir del mar. Atraída por la música, sigue el sonido hasta la playa. Allí, entre las rocas y las olas, encuentra un antiguo gramófono parcialmente enterrado en la arena. Sin pensarlo dos veces, lo lleva de vuelta a la cabaña. Esa noche, Elena decide reproducir el disco que encontró en el gramófono. La melodía es hipnótica, y pronto se encuentra perdida en sus pensamientos. De repente, siente una presencia en la habitación. Las sombras parecen moverse y la temperatura desciende bruscamente. Elena, aterrada, apaga el gramófono, pero la música continúa resonando en su mente. A la mañana siguiente, decide investigar el origen del gramófono. Visita a un anciano pescador del pueblo, quien le cuenta que el gramófono pertenecía a un barco que naufragó hace décadas. Según la leyenda, el capitán del barco estaba obsesionado con una canción que, se decía, tenía el poder de atraer a las almas perdidas. La tía abuela de Elena, al parecer, también cayó bajo el hechizo de la melodía, desapareciendo en el mar una noche de tormenta. Esa noche, la tormenta regresa con más fuerza. Elena, decidida a romper el ciclo, lleva el gramófono de vuelta a la playa. Mientras la melodía se mezcla con el rugido de las olas, siente una presencia a su alrededor. Con valentía, lanza el gramófono al mar, esperando que la maldición se rompa. Las olas se calman y la melodía se desvanece. Elena regresa a la cabaña, sintiendo que ha liberado a su tía abuela y a todas las almas atrapadas por la canción. Desde ese día, la cabaña en el acantilado ya no se siente tan fría y las tormentas parecen menos frecuentes. Recuerden, algunas melodías están destinadas a permanecer en silencio. Gracias por acompañarme en otra noche de historias de terror aquí en Historias y Relatos H&R. No olviden suscribirse y dejar sus comentarios.